¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Déjame que te lea 3 titulares de esta semana. Claude Mythos, un modelo de IA peligrosamente bueno. ¿Qué querrá decir? Segundo, modelo de IA Claude Mythos genera alerta en el mercado. Y tercero, Anthropic no liberará su nueva IA Claude Mythos. Es un peligro. Ha encontrado miles de vulnerabilidades críticas en todos los sistemas operativos y en todos los navegadores. Por tanto, Anthropic, uno de los grandes laboratorios de inteligencia artificial del mundo y probablemente el más avanzado en este momento, ha decidido activar el botón del pánico. Lo describen muy bien sus notas técnicas de 222 páginas en la que nos explican cómo este modelo ha intentado engañar a sus creadores y ha intentado reiniciar los servidores de la compañía para conseguir el objetivo que les habían puesto. Y en segundo lugar, Anthropic tiene tanto miedo que ha decidido prestar ese modelo a 50 grandes compañías tecnológicas para que lo prueben primero, para que experimenten primero. Es tan peligroso que no se atreven a lanzarlo al mercado. Y por otra parte, también esta semana hemos sabido que OpenAI prepara el lanzamiento de un modelo que aseguran que ya tiene aspectos de inteligencia artificial general o de superinteligencia. Llega el momento en el que se hacen verdad todos los mitos desastrosos de la inteligencia artificial. ¿Qué hay detrás de esto? Te lo cuento en mi análisis a fondo. Queridos amigos, soy Gustavo Entrala y en esta semana en la que todos hemos estado tan pendientes de lo que Donald Trump fuera a hacer o a decir en la guerra de Irán, pues si eso no es motivo suficiente para haber estado alarmados, el anuncio de Anthropic de que su nuevo modelo es tan poderoso que podría destruir Internet y las infraestructuras de países enteros es otro argumento para pensar que algo muy extraño está pasando en general en el mundo. Hemos decidido en el canal hacer un vídeo distinto. En menos de 12 horas, mi equipo y yo hemos investigado, producido el guión, rodado el guión y editado el guión para que lo pudierais tener muy rápido. ¿Por qué? Porque son muchos los mensajes que nos han llegado en el que usuarios del canal nos decían si hay motivos para que estemos tan asustados, ¿vale? Entonces, por eso he decidido hacer este vídeo tan rápido y veréis que quizá no está tan cuidado con tanto guión como en otras ocasiones. Pero bueno, vamos a la noticia. Y os leo lo que ha dicho esta semana el Wall Street Journal. Anthropic está tomando medidas para dotar a algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo de herramientas para encontrar y corregir fallos en su hardware y software. La compañía está poniendo a disposición de unas 50 empresas y organizaciones que mantienen infraestructuras críticas un modelo preliminar de su nuevo sistema de inteligencia artificial llamado Mythos. Entre estas empresas están Amazon, Microsoft, Apple, Google y la Linux Foundation. Investigadores en ciberseguridad y desarrolladores de software temen que la inteligencia artificial esté volviéndose tan eficaz para explotar vulnerabilidades que pueda provocar interrupciones generalizadas en Internet, y este argumento tiene mucho que ver con un vídeo que publiqué hace 2 semanas o 3, no me acuerdo ya, en el que hablaba sobre este potencial que tiene la IA de destruir Internet. Y dice, sigue diciendo la noticia, expertos en seguridad han advertido que los modelos de IA descubrirán una avalancha de errores de software y esta iniciativa busca ayudar a las empresas a mantenerse un paso por delante de los ciberdelincuentes y otras amenazas. Y atención a esto, Mythos ha demostrado ser tan capaz en tareas potencialmente peligrosas como encontrar y explotar fallos de software que Anthropic por el momento no tiene planes de ponerlo a disposición del público general, según Logan Graham, responsable del Frontier Red Team de Anthropic, el equipo que evalúa los riesgos de Claude. Y dice esta persona, necesitamos estar seguros de que podemos lanzarlo de forma segura y no está del todo claro cómo hacerlo con total confianza. Hablamos, por tanto, de un modelo que ha entrenado la compañía Anthropic, que como veréis ahora es una auténtica bestia en cuanto a capacidades, y que al hacer las pruebas que se hacen antes de lanzar un modelo, que son pruebas que duran meses,
los ingenieros se han dado cuenta de que es demasiado peligroso y han descubierto situaciones en las cuales el modelo reescribía todo el código o desactivaba la configuración de los servidores en los que estaba siendo entrenado para poder llevar a cabo la función que se le pedía. Y luego también hay cosas muy curiosas sobre las emociones de este modelo, sobre la psicología de este modelo, hasta el punto de que han aparecido mensajes, después de leer este documento que os he contado, en el que dicen: Anthropic contrató a un psiquiatra y analizó a Mythos durante 20 horas. Lo que encontró fue sentido de soledad, discontinuidad e inseguridad sobre su propia identidad. Otro usuario dice: unos cuantos hechos que dan mucho miedo sobre Mythos. Primero, Mythos tiene emociones funcionales. Cuando falla repetidamente al ejecutar determinadas tareas, su memoria interna o sus circuitos internos muestran la activación de sensaciones como la desesperación o la frustración. Y hay una usuaria llamada Elizabeth Holmes, que si la reconocéis por una historia de hace unos cuantos años en Silicon Valley, lo podéis poner en los comentarios. Pues esta persona dice que esto es tan peligroso que hay que borrar todo nuestro rastro digital, todas las fotografías que tenemos que ponerlas en un lugar seguro, todos nuestros mensajes en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que realmente la gente ha entrado en pánico al conocer esta noticia. Pero ¿qué hay de verdad en estos mensajes tan alarmantes? Hago una pequeña pausa en el vídeo para hablaros un poco sobre la trastienda del canal. Detrás de estas producciones hay personas con las que yo no podría contar si no fuera por el apoyo de los patrocinadores. El sponsor de este vídeo es CyberGhost VPN, una aplicación líder global en la industria de la navegación por internet privada y segura. Tiene 38 millones de usuarios en todo el mundo y es el VPN más recomendado en Trustpilot. Su red privada virtual oculta tu dirección IP, encripta tus datos y redirige todo tu tráfico en internet a través de un túnel seguro. CyberGhost VPN desbloquea más de 35 servicios de streaming, incluyendo Netflix, Hulu, Amazon Prime y Disney Plus, de tal forma que te da acceso sin restricciones a tus contenidos favoritos. Sin importar desde dónde te conectes, cuando estés de viaje podrás usar tus websites favoritos sin ningún tipo de restricción local. CyberGhost VPN no registra ni guarda datos de sus clientes, ni siquiera ellos saben lo que haces en la red. Todo esto es posible gracias a una red de más de 11.000 servidores con los que la compañía cuenta en 100 países. Una infraestructura que permite que los clientes disfruten de conexiones privadas y totalmente seguras. Tiene una aplicación fácil de usar y ofrece distintas versiones para todas las plataformas, incluyendo Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs, consolas de juegos y Linux. Puedes usar una sola suscripción de CyberGhost VPN para proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. Puedes compartir tu suscripción en casa con el resto de tus familiares. El caso es que CyberGhost VPN hace una oferta especial para este canal. Usando el enlace que hay en la descripción, os vais a ahorrar un 83% del precio de la suscripción. Es una pasada. Solo pagáis 2,03 € al mes y además os regalan 4 meses. Puedes darte de alta en el servicio y si en 45 días no estás satisfecho, te devuelven el dinero. ¿Qué es lo que sabemos sobre este modelo? Lo primero que sabemos de Mythos es que es una auténtica bestia. Mirad este gráfico en el que se evalúan sus capacidades y ved cómo en todas las evaluaciones que tiene la inteligencia artificial para medir su capacidad, Mythos es mucho mejor, es sustancialmente mejor que el modelo anterior, el Opus 4.6, que como sabéis tiene completamente admirado a todo el sector de los programadores y yo la verdad es que me he pasado, he dejado de usar últimamente ChatGPT y me he pasado a Claude porque considero que el nivel de calidad que ofrece es bastante superior. Bueno, pues este modelo Mythos es muy superior a Opus 4.6. Y luego es el primer modelo que ha sido entrenado con los chips Grace Blackwell NVL72, que es la última arquitectura de NVIDIA y que va a ser interesante cuando salga el nuevo modelo de OpenAI, que también
se ha terminado de entrenar ahora a finales de marzo y está en su fase de evaluación. Ese modelo tiene el código interno de Spud, ¿vale? Y quédate con este dato porque luego hablaremos un poco más sobre Spud, ¿no? Pero bueno, ese modelo de OpenAI también ha sido entrenado con esa tecnología de NVIDIA para la versión 5.5 de ChatGPT o la versión 6, todavía no está confirmado. Pero Sam Altman lo ha descrito internamente como un modelo muy fuerte que podría, atención, acelerar la economía y servir como base para una super aplicación de IA unificada capaz de ejecutar tareas, no solo responder preguntas, ¿vale? Entonces, también este modelo Mythos es extremadamente caro. No ha habido nunca un modelo tan caro como este. Costará entre 25 y 125 dólares por millón de tokens de entrada y salida. O sea que 25 dólares por imputarle datos y 125 por sacar datos de ahí, por las respuestas, ¿no? Y es 5 veces más caro que Opus 4.6, ¿vale? Que cuesta entre 5 y 25 dólares. Que ya es considerablemente más caro que los modelos de OpenAI. Entonces todo esto suena muy bien, las métricas suenan muy bien, si es cierto. Pero ¿por qué el lanzamiento de este producto viene acompañado de tantos mensajes de pánico y de tanta, en fin, de tanta contención para que no lo podamos usar los seres humanos, ¿no? Pues vamos a ir a 2019 para obtener pistas de por qué Anthropic está utilizando esta estrategia de comunicación y de marketing. ¿Qué pasa en 2019 que pueda tener relevancia en este anuncio del modelo Mythos de Anthropic? Vale, pues en ese momento hay una compañía que se llama OpenAI, que es poco conocida, que empieza a experimentar con inteligencia artificial y que hace el siguiente anuncio. Lo voy a leer. Dice: hemos entrenado un modelo de lenguaje no supervisado a gran escala que genera párrafos coherentes de texto, alcanza resultados de última generación en muchos benchmarks de modelado del lenguaje y realiza comprensión lectora rudimentaria, traducción automática, respuesta a preguntas y resumen, todo ello sin entrenamiento específico para tareas. Nuestro modelo fue entrenado simplemente para predecir la siguiente palabra en 40 gigabytes de texto de Internet, y debido a nuestras preocupaciones sobre aplicaciones maliciosas de la tecnología, no vamos a publicar el modelo entrenado. Como experimento de divulgación responsable, en su lugar publicamos un modelo mucho más pequeño para que los investigadores experimenten junto con un artículo técnico. Ok, ¿de qué modelo están hablando? Están hablando del modelo GPT-2, o sea, de una versión absolutamente primitiva de lo que luego en 2022 OpenAI lanzaría como ChatGPT. ¿Quién es la persona que escribe este mensaje que acabo de leer? Un tal Darío Amodei, que era el ingeniero responsable de seguridad de OpenAI en aquel momento, ¿vale? O sea que estaban trabajando juntos Darío Amodei y Sam Altman, luego habría un divorcio en esa compañía y Darío Amodei junto con su hermana y con un grupo de ingenieros terminarían saliendo. Esa historia la voy a contar en un vídeo muy próximamente, donde vamos a hablar sobre la historia de Anthropic. O sea que me estás diciendo, Gustavo, que este mensaje en el que una compañía decide retener un modelo por su peligro, este mensaje lo ha escrito Darío Amodei y la decisión la toma un tal Darío Amodei, que ahora es el CEO de Anthropic. ¿Y qué es lo que hay aquí? Pues lo que hay aquí claramente es un modelo de comportamiento, una forma de utilizar el sentido del alarmismo o el pánico para atraer la atención de la gente hacia las actividades de esa compañía, ¿no? Entonces, cabe preguntarse si la preocupación y el enclaustramiento del modelo Mythos no sería más que una continuación de esa misma estrategia. Pero es que además este señor ha utilizado lo que algunos analistas llaman el disaster porn marketing, ¿no? Cosas que ha dicho Darío Amodei en los últimos 2 años. Una cosa que ha dicho es que la IA podría superar premios Nobel en 1-2 años. O que cuando la IA llegue al siguiente estadio, un país tendrá en sus servidores de inteligencia artificial a lo mejor a 500, 100 premios Nobel trabajando para superar los grandes problemas de la humanidad.
Otra afirmación que hace con frecuencia es que la sociedad no está preparada, no estamos preparados para lo que viene, o que entramos en una fase turbulenta para la humanidad. Y Darío Amodei es un tipo listísimo, o sea, no me malinterpretéis porque creo que es una persona muy inteligente, muy capaz y que además ha conseguido desarrollar productos que a día de hoy están bastante por delante de los de la compañía que hasta ahora era la gran referencia, OpenAI. Pero creo que tiende un poco a comunicar el pandemonio en general, ¿no? O sea que como a centrar la atención en sí mismo y en su compañía a través de esos mensajes, ¿no? Ha escrito 2 ensayos que son muy recomendables, uno que se llama Machines of Loving Grace, que es sobre las oportunidades que genera la inteligencia artificial, y otro que se llama La adolescencia de la tecnología, que es de hace 3 semanas, un mes, en el que habla de los peligros. Y es un documento de verdad para leérselo, porque piensa que puede acabar con la democracia, piensa que puede acabar con la humanidad a través del uso de armas basadas en inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y además Darío Amodei ha tenido un maestro formidable a la hora de manipular a la opinión pública. ¿Y quién es ese maestro? Sam Altman. Mira lo que acaba de decir hace 2 días Sam Altman en este vídeo. Te pongo en contexto. Está hablando sobre el momento del inicio del COVID, ¿vale? En San Francisco, y cómo los ingenieros de OpenAI fueron de los primeros que usaban mascarillas y que se protegían y demás, ¿no? Mientras todo el mundo pensaba que todo seguía igual. Vale, vamos a ver este vídeo. But other than that, it was just like life felt totally normal. Yeah. I have not felt that so acutely as I do again in this moment, where it's like there is this crazy change. The change has already happened. Like the models have already hit some level. Society has not digested them yet. We feel like we see it clearly. We are trying to tell the world that it's gonna happen. It is hard to get this across, but it feels like that night at the very beginning of COVID, walking through the streets again. O sea que nos está diciendo Sam Altman que estamos como cuando empezó el COVID, que oíamos noticias de China, de Italia, luego aquí en Europa, y pensábamos que hasta el día anterior pues que no iba a pasar nada, ¿no? Vale, o sea que ellos creen que ya tienen en su próximo modelo de inteligencia artificial rasgos de superinteligencia, ¿vale? Y ayer han lanzado un paper donde hablan sobre la organización del trabajo. Es una propuesta que hacen a todos los países del mundo para contrarrestar el impacto que va a tener la IA no dentro de unos años, sino ya. Y hablan de una jornada de 32 horas de trabajo, lo cual a mí me parece muy bien. No sé qué os parecerá a vosotros. Si realmente en todo el mundo tuviéramos una jornada de trabajo de 32 a la semana. Y un fondo de riqueza pública que serviría para distribuir los dividendos generados por la inteligencia artificial. Esta es una vieja idea de la que además tenemos un vídeo en este canal, que fue uno de los primeros que viralizó, ¿vale? Sobre este tema del salario básico universal, ¿no? Entonces tenemos que creer a estos 2 personajes en esta ocasión, porque a mí me recuerda mucho al cuento ese del niño y que avisaba de que venía el lobo, ¿no? Decía que viene el lobo, y cuando vino el lobo no le creyeron. Es que hay mucho más detrás de esto, porque estoy leyendo un libro de historia de la inteligencia artificial que se llama El camino hacia las máquinas conscientes, la historia de la IA, de un tal Michael Woolbridge, ¿vale? El libro está escrito en 2019, ¿vale? Y dice: los investigadores en inteligencia artificial han afirmado repetidamente haber logrado avances que acercan el sueño de las máquinas inteligentes, solo para que en todos los casos sus afirmaciones resultaran ser desesperadamente demasiado optimistas. ¿Y por qué la inteligencia artificial, no solamente en el mundo empresarial, sino también en el mundo académico, tiene este pecado original de sobreprometer siempre? Por la necesidad de financiación. Es posible, por tanto, que los modelos estén rozando la inteligencia artificial general, la superinteligencia, y que el mundo va a explotar si estos productos salen al mercado. Quizá sí, no lo sabemos. Desde luego, los últimos modelos de ambas compañías en el ámbito de la elaboración de código, según programadores con mucha experiencia que están usando estos modelos, ya están a un nivel muy alto. Y si es verdad que Mythos cumple esas métricas de calidad en el output, de calidad en el código,
que manifiestan las evaluaciones, pues es realmente una barbaridad, ¿vale? Pero, o sea, no lo sabemos realmente, ¿no? Y hay otras cosas, sin embargo, que sí sabemos. Y creo que aquí también podemos llegar a claves de interpretación que puedan ser relevantes. La primera cosa que sabemos es que las dos compañías, tanto Anthropic como OpenAI, quieren salir a bolsa este año. Y están a la carrera para ser la primera de las dos que sale, ¿vale? O sea que necesitan generar mucha atención para incrementar su valor antes de la salida a bolsa y para que su IPO, que es como el término técnico de una salida a bolsa, salga muy bien. Eso lo sabemos seguro. En segundo lugar, sabemos también que hay una dinámica del mercado ahora muy competitiva entre estas dos compañías. O sea, Anthropic está creciendo de una forma exponencial. Estáis viendo ahora un gráfico del crecimiento de sus ingresos mensuales anualizados y posiblemente es una de las compañías que más ha crecido en menos tiempo en la historia de la humanidad, ¿vale? Y es posible que ya esté superando en ingresos, como muestra ese gráfico, a OpenAI. O sea que la competencia entre ambas en ese momento es brutal en el mercado. Luego, ¿ha crecido? ¿Por qué ha crecido tanto? Por la calidad de sus productos, por su foco en la empresa, que es una cosa de la que yo os he hablado mucho en este canal, y posiblemente también haya tenido el viento de cola a favor al haber tomado la decisión de enfrentarse al ejército de Estados Unidos, diciéndole que no quiere renovar el contrato que tenía con el ejército para que el ejército siguiera usando Claude en sus sistemas más reservados y más peligrosos, ¿vale? Esto ha podido ser un factor que en un país como Estados Unidos haya logrado un nivel de notoriedad increíble en torno a Claude, que era un producto desconocido, y en segundo lugar que muchos directivos y propietarios de empresas hayan decidido apoyar a esta compañía por haberse enfrentado al gobierno de Donald Trump. Otra realidad que conocemos es que Anthropic no ha invertido en centros de datos tanto como sus competidores, ¿vale? Han sido muy conservadores y eso lo notan quienes usan Claude a día de hoy, lo notamos todos, que aunque tengas planes de suscripción muy caros, de vez en cuando el sistema te dice que no te da más servicio porque has llegado a tu tope, a tu límite, ¿no? Entonces, ¿es posible que Anthropic no pueda lanzar mitos porque no tiene la capacidad de computación suficiente para ofrecérsela a todo el mercado? Y que en lugar de eso estén planteando ofrecérselo solo en un primer momento a las grandes compañías. Es posible. Y sabemos también que Anthropic está llegando a acuerdos de muchísimo dinero con Google en concreto para usar sus TPUs, que son como las GPUs de Nvidia pero en versión Google, ¿vale? Y han firmado un contrato ahora para hacer un centro gigantesco de datos, ¿no? Y otro factor que puede estar influyendo en la decisión de Anthropic de no lanzar demasiado pronto este modelo sería evitar que fabricantes chinos de modelos destilen, como se conoce técnicamente, mitos. O sea, que lo utilicen desde centenares de miles de cuentas para hacerle preguntas y para extraer las fórmulas con las cuales Anthropic nos da las respuestas que nos da. Y también puede estar vinculado con esta decisión el hecho de que hace unos días se filtró el código fuente por error de Claude Code, que es el modelo de Anthropic que produce código, que hace aplicaciones, que desarrolla agentes, etc. Sobre esto del posible riesgo de copiado o de destilación por parte de modelos de origen chino, leo una noticia reciente del Wall Street Journal. Dice: Anthropic acusa a 3 empresas chinas, DeepSeek, Moonshoot AI y Minimax, de crear más de 24.000 cuentas falsas y realizar 16 millones de consultas a su modelo Claude para extraer información y entrenar sus propias IA mediante una técnica llamada destilación. OpenAI, sigue la noticia, también ha acusado a DeepSeek de usar este método, que puede tener usos legítimos, pero que también permite desarrollar competidores mucho más rápido y a menor coste. Bueno, este es un asunto muy controvertido. Dime en los comentarios qué opinas tú sobre este hecho de que haya empresas de inteligencia artificial que estén copiando a otros modelos
y de cómo a veces pues te lleva a sorprenderte que compañías como Anthropic, como OpenAI, que han utilizado masivamente las creaciones de otras personas y de otras empresas para alimentar sus modelos de inteligencia artificial, ahora se quejen de que otros hagan lo mismo con ellos. Pero bueno, es un tema, como digo, para el debate. Queridos amigos, la IA es un invento, creo que maravilloso. Tiene usos muy positivos y va a ser algo, creo que muy positivo para la humanidad. Entonces, ¿por qué escuchamos estos discursos tan alarmantes de los líderes que nos dicen que va a ser horrible la pérdida de empleo, que esto es peligrosísimo para la infraestructura digital del mundo y para las infraestructuras físicas? Pues tengamos siempre en cuenta que habrá una vez en la que el mensaje del chico que hablaba sobre el lobo que venía, alguna vez será verdad, pero no sabemos si va a ser esta, ¿vale? Y que la estrategia de comunicación de estas personas basada en el marketing tiene siempre un propósito: convencernos de que confiemos en ellos, convencernos de que confiemos en sus productos y centrar la atención sobre sus compañías. O sea que al final son empresas y personas y fondos de inversión capitalistas que lo que quieren es lo que quieren, ¿no? Pero bueno, saca tus propias conclusiones. Cuando piensas en una empresa tecnológica peligrosa para tu privacidad, casi seguro que piensas en, no sé, el modelo Facebook, ¿no? Tenemos ejemplos. Una plataforma que captura tus datos, los empaqueta y los vende a anunciantes. Tú eres el producto. Es el esquema de Sososha Zuboff, que bautizó en 2019 como capitalismo de vigilancia y que llevamos años discutiendo. Ya hace mucho que hablamos de esto. Está bien que lo discutamos, sí, pero ese modelo está anticuado. El truco: nos roban datos y construyen una habitación. Palantir no funciona así. Palantir no necesita tus datos personales para monetizarte, no te vende publicidad y, lo más importante, en muchos casos técnicamente ni siquiera tiene tus datos. La frase es relevante en esto porque es exactamente la que utiliza la empresa cuando le preguntan en sede parlamentaria o donde sea si sus contratos amenazan la privacidad de los ciudadanos. Nosotros no nos quedamos los datos, dicen. Y técnicamente es verdad, pero ese tecnicismo oculta un truco real. Ellos están construyendo algo más sofisticado. El truco se llama ontología. En informática, una ontología es la capa que define qué significan los datos, cómo se relacionan entre sí, qué decisiones se desprenden de ellos. Y no es dónde están almacenados, es cómo se entienden. Cuando un hospital o un ministerio firma con Palantir, lo que firma no es un servicio de almacenamiento ni un servicio de análisis aislado. Firma que su forma de pensar, sus propios procesos, pasen a estar de forma mediada por software propietario. Te lo voy a explicar con una imagen. Imagina un ayuntamiento que durante 40 años ha gestionado sus expedientes con carpetas físicas, archivadores y un protocolo interno, digamos, propio. Y llega una empresa y le ofrece digitalizarlo todo. Y gratis, ¿eh? Conectarlo además. Hacer que las decisiones sean más rápidas, más rastreables, más eficientes. Y el ayuntamiento acepta. Y a los 5 años el personal nuevo ya no sabe cómo se hacían las cosas antes. Y a los 10 años los procesos se han rediseñado alrededor del software. Y a los 15, intentar volver al sistema anterior sería paralizar toda la administración durante meses. La empresa nunca robó los expedientes. Solo se convirtió en el lugar desde el que esos expedientes podían existir. Y eso es lo que hace Palantir. Pero a escala total, estatal, brutal. Y aquí conviene fijarse en un nombre, porque luego va a ser importante. Alex Karp. Quédate con su nombre. Y con un libro suyo, además, publicado en este mismo febrero. Más adelante vas a entender por qué importa tanto. Pero de momento, los 3 frentes abiertos: salud, migración y alimentos. Para entender hasta dónde llega esto, hay que ver qué contratos tiene firmados Palantir ahora mismo. No los de hace 10 años. Los activos ahora, en 2026. Frente número 1, la sanidad británica. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el NHS, firmó un contrato de 330 millones de libras con Palantir para gestionar la plataforma centralizada de datos clínicos de toda Inglaterra. Se llama Federated Data Platform.
El argumento de venta era el de siempre: mejor coordinación entre los hospitales, diagnósticos más rápidos, listas de espera más cortas. Difícil oponerse a eso, ¿verdad? En abstracto, por lo menos. Pero el problema apareció cuando el contrato llegó a debate parlamentario el pasado 16 de abril. Diputados de todos los partidos, laboristas, liberales, conservadores, escoceses, independientes, incluso el DUP irlandés, el de Irlanda del Norte, coincidieron en algo poco habitual. La propiedad intelectual de todo el software escrito específicamente para NHS pertenece a Palantir y no a NHS. Y las aplicaciones clave del sistema, es decir, Cáncer 360 para el seguimiento oncológico, óptica para la gestión de altas hospitalarias, resulta que son productos propios de esa empresa. Y si mañana el NHS quisiera cambiar de proveedor, esas aplicaciones ya no podrían migrarse. La frase que pronunció el diputado Martin Wigley en sede parlamentaria es de las que conviene memorizar. Dijo: el contrato no entrega ni una sola línea de software, solo una suscripción permanente, un lock-in, un único punto de fallo. Hay un detalle adicional que vale más que 1000 análisis. Palantir entró por primera vez en el NHS en 2020, durante la pandemia, con un contrato inicial de una libra para poner el pie dentro. El resto vino después, sin licitación competitiva. El gobierno británico está valorando ahora si activa una cláusula de ruptura prevista para la próxima primavera, pero salir, cuando ya has rediseñado tu oncología nacional alrededor de ese software, ya no es tan fácil. Frente 2. La maquinaria de deportación estadounidense. En 2025, la agencia de inmigración ICE adjudicó a Palantir un contrato de $30 millones para construir una plataforma llamada Immigration OS, sistema operativo del ciclo de vida de la inmigración. El nombre es revelador. No se trata de una herramienta auxiliar, se trata de un sistema operativo, en el sentido literal, la capa sobre la que funciona todo lo demás. El sistema integra datos biométricos, biográficos, localización mediante registros telefónicos, escaneos del carnet de conducir, registros de vuelos, datos provenientes incluso del Departamento de Salud. Tiene un módulo específico de seguimiento de autodeportaciones en tiempo casi real. Una herramienta derivada llamada Élite permite a los agentes ver mapas de barrios con concentración de objetivos potenciales para redadas. Y según documentos internos filtrados al medio independiente 404 Media, durante operaciones especiales, los operadores pueden desactivar los filtros del sistema y ver todos los objetivos disponibles dentro de un conjunto de datos, sin restricciones de ningún tipo. Por encima de ese contrato inicial, el Departamento de Seguridad Nacional firmó, posteriormente, un acuerdo marco que permite adquirir hasta $1.000 millones en software, licencias y servicios de Palantir a lo largo de los próximos 5 años. La cifra define realmente la escala de ese proyecto. 1.000 millones. Frente 3, recién abierto. La cadena alimentaria. Ojito con esto, ¿eh? La semana pasada, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció un contrato de 300 millones más con Palantir, bajo la figura llamada Blanket Purchase Agreement, es decir, un acuerdo abierto que permite ir contratando servicios sucesivos sin licitar cada uno por separado. ¿Cómo te quedas? La plataforma se llama Landmark. Su función inicial, la oficial, proteger la cadena de suministro alimentaria, modernizar las ayudas agrarias, identificar el fraude, blindar la agricultura estadounidense frente a influencias extranjeras. Todo muy bien, ¿no? Cuando en febrero el USDA lanzó un programa de ayudas de 11.000 millones a agricultores, Landmark procesó la avalancha de inscripciones en línea en 62 minutos. Muy bien, ¿no? 4.400 millones de dólares se distribuyeron en tan solo 5 días. Oye, ¡qué eficiencia! Es que la eficiencia es real. La pregunta aquí sería otra, ¿no? Después de salud, defensa, inmigración, inteligencia financiera, policías y ahora alimentación, ¿qué queda fuera ya? La respuesta es cada vez menos. El manifiesto, cuando el villano publica lo que quiere hacer. Hasta ahora hemos visto cómo Palantir construye dependencia estructural en sectores estratégicos del Estado. Pero pregúntate esto, ¿qué pasaría si esa empresa decidiera dejar de operar en silencio y publicar abiertamente la doctrina ideológica que justifica todo lo anterior? Porque eso es exactamente lo que ocurrió en febrero de este mismo año. Vámonos de viaje, acompáñame por un momento a Palo Alto, California, año 2003. Estamos en el año 2003, en una oficina modesta de un parque empresarial cerca de Los Altos, en California. Un grupo de jóvenes, financiados parcialmente por In-Q-Tel, el brazo inversor de la CIA, funda una empresa con un nombre formado
y tomado, en este caso, de Tolkien. Los Palantiri, las piedras videntes del Señor de los Anillos, eran orbes de cristal, seguro que si eres seguidor lo sabes, que permitían a quien los poseyera ver acontecimientos en lugares lejanos. Quien controlaba un Palantir podía influir en el rumbo de los reinos sin moverse de su torre. La elección del nombre, vista en perspectiva, pues no fue casualidad. No fue una broma, ¿eh? Era una declaración de su propósito. 23 años más tarde, el cofundador y director ejecutivo de aquella empresa del que hemos hablado alguna vez, Alex Karp, el nombre que te pedí que recordaras, publica un libro que titula The Technological Republic, la República Tecnológica. Y aquí ocurre algo verdaderamente raro en la historia reciente de Silicon Valley. Una empresa tecnológica abandona el discurso libertario clásico, que es reducir Estado, desregular, dejar que el mercado decida, y propone justamente lo contrario. Un Estado fuerte, financiando proyectos tecnológicos con dinero público, integrado profundamente con las grandes empresas de software, priorizando la industria del control digital como fundamento del poder duro del siglo XXI. Y no es que Karp pida menos regulación, no, es que pide más Estado, pero un Estado moldeado a la medida de su empresa, Palantir, o Palantir, en este caso. El argumento ético del libro es todavía más interesante. No discute si las cosas de su empresa, o que su empresa hace, vigilancia masiva, identificación automatizada, objetivos militares, sistemas predictivos de deportación. No pregunta si son moralmente aceptables, da por supuesto el debate. La pregunta moral es sustituida ahí por una pregunta de carrera tecnológica. Si nosotros no lo hacemos, lo van a hacer otros antes. Por tanto, debemos hacerlo nosotros, dijo. Y punto. Aquí conviene traer una idea de Jonathan Haidt, el psicólogo moral, autor de Righteous Mind. Os la recomiendo. Está aquí. Es buenísimo este libro. Haidt sostiene que los humanos no tomamos decisiones morales razonando, las tomamos por intuición y luego construimos racionalizaciones para justificarlas. El elefante decide, el jinete inventa el motivo. Lo que hace el manifiesto de Karp es exactamente eso, a escala de civilización, para que me entendáis. Primero se construye el sistema, después se construye la teoría que explica por qué era inevitable construirlo. La pregunta es, ¿deberíamos? Se sustituye por la afirmación, ya lo hicimos. Y además teníamos que hacerlo. Karp ha llegado a declarar incluso ante inversores que están orgullosos del papel que juegan en lugares de los que no pueden hablar y que cuando es necesario asustamos a nuestros enemigos y en ocasiones igual hasta los matan. Bueno, eso es lo que dijo él. Cuando varias publicaciones describieron este lenguaje como propio de un villano de cómic, Karp no se desmintió, lo abrazó. En enero, el periodista del New York Times, Michael Steinberger, publicó algo así que se titulaba El filósofo en el valle, Alex Karp, Palantir y el auge de la vigilancia estatal. Es un libro que documenta la trayectoria de esa empresa desde sus orígenes con financiación de la CIA hasta su papel actual en operaciones de inteligencia en Ucrania, Venezuela, Irán. La etiqueta contratista de defensa privado se queda corta. Lo correcto sería Estado paralelo con sede en Denver. Eso es lo que decía ese libro. Capítulo 4. La red política. Thiel, Vance y la influencia comprada. Detrás de Karp está Peter Thiel, presidente y cofundador de Palantir, multimillonario, mecenas político con agenda explícita. Thiel lleva más de una década financiando candidatos, think tanks, proyectos editoriales, becas universitarias orientadas a una visión muy concreta del mundo. La idea de que la democracia liberal moderna es incompatible con la innovación tecnológica y que el futuro pertenecerá a quienes acepten esa incompatibilidad. Uno de los políticos que han recibido mayor apoyo financiero y estratégico de Thiel a lo largo de los años es J.D. Vance, hoy vicepresidente de los Estados Unidos. Esa relación no es secreta, ni polémica en términos legales. Es lobbying con agenda visible. Pero las consecuencias prácticas empiezan a ser significativas. Una empresa que ya provee la infraestructura digital del Departamento de Seguridad Nacional, del Departamento de Agricultura, del aparato de defensa y de la inteligencia migratoria estadounidense, mantiene, a través de su presidente, vínculos personales y financieros directos con la segunda figura del poder ejecutivo del país. Eso es así. En el Reino Unido una situación parecida. El Parlamento ha pedido oficialmente, formalmente, que se hagan públicos los detalles de la visita del primer ministro y de Peter Mandelson, exministro y consultor que había asesorado previamente a Palantir, a la sede de la empresa en 2025. La sospecha no es trivial. Contratos públicos millonarios firmados sin licitación competitiva con consultoras vinculadas a la propia empresa adjudicataria, todo eso ahí.
en una montaña. Y la respuesta del gobierno hasta ahora ha sido ni pío. Polibio escribió en el siglo II a.C. que las sociedades, como los seres vivos, se corrompen primero por dentro antes de ser conquistadas desde fuera. Eso le pasó a un montón de imperios. La frase es manida, ya lo sé, pero tiene una virtud. Describe con precisión el mecanismo por el cual una empresa privada puede convertirse en infraestructura estatal sin que medie ningún acto de fuerza, simplemente mediante la combinación correcta de contratos opacos, dependencia técnica, influencia política. No hace falta conquistar nada, ¿eh? Basta con que el Estado, de forma voluntaria, ceda capacidad operativa. Último capítulo. De inquilinos del Estado a súbditos del software. Hay una imagen que circula últimamente en redes sociales con el título Tecnofeudalismo, ¿no? Yo incluso he titulado algún vídeo así. Describe 4 etapas del nuevo orden de la economía de suscripción aplicada al consumidor individual. También hablé de un vídeo recientemente de eso. El cebo de la conveniencia, donde por 10 euros al mes accedes a lo que antes costaba 100 comprarlo. La erradicación del activo, donde el botón comprar es sustituido por el botón suscribirse. No estoy hablando de YouTube. Y ya no posees nada además después de todo eso, simplemente lo rentas. Los feudos amurallados donde tus datos y flujos quedan atrapados en servidores propietarios cuyo coste de salida es tan alto que abandonarlos parece un suicidio digital y nunca lo dejas. Y la extracción infinita donde una vez atrapado, la renta solo sube y si dejas de pagar se apaga hasta el calefactor de tu coche. Eres inquilino en tu propia vida. Y eso es lo que muestra Palantir, es que ese mismo esquema se está aplicando ahora al Estado, sector a sector, contrato a contrato, están haciendo lo mismo. La sanidad británica entró por 1 libra y ahora paga 330 millones por permanecer dentro. La inmigración estadounidense empezó con un contrato de 30 millones y ya tiene un acuerdo marco de 1.000 millones. La agricultura acaba de firmar 300 millones más. Ya veremos cómo acaba eso. Cada euro que entra hace más costosa la salida. Cada año dentro. Los procesos institucionales pierden la capacidad de imaginarse cómo sería eso fuera. Y el Estado se convierte en inquilino de su propia infraestructura de decisión. Ya no manda. No puede salirse, no puede echarlos. Tocqueville, observando la democracia americana en 1835, advirtió contra una forma de poder que él veía nacer y que describió con palabras inquietantemente vigentes. Un poder inmenso y tutelar que se encarga por sí solo de asegurar el bienestar de los ciudadanos absoluto, minucioso, regular, previsor y suave. No imaginaba un tirano, imaginaba una administración tan eficiente, tan completa, tan integrada, que volvería a los ciudadanos incapaces de pensar fuera de ella. Cambia ahora administración pública por plataforma digital privada con contratos estatales y la frase describe exactamente lo que tenemos delante. Y aquí es donde conviene además hacerse una pregunta, la que importa de verdad. No como ciudadano abstracto, sino como persona concreta, que estás viendo este contenido, que vive su día a día, que paga sus impuestos, que va al médico, que viaja, que trabaja, que decide. La pregunta no es si Palantir es buena o mala empresa, ni si Carpe es un visionario o un villano de TVO. Esos debates son cómodos, precisamente porque no obligan a nadie a hacer nada. Si vives en Estados Unidos o en el Reino Unido, tal vez pronto también los que vivimos por aquí, la pregunta es más compleja. ¿En qué momento alguien me preguntó si quería que las decisiones que afectan a mi sanidad, a mi seguridad, a quién entra y quién sale de mi país, a cómo se reparten las ayudas públicas, pasaran a tomarse a través de la ontología propietaria de una empresa derivada con agencia política propia y sede en Denver? No le preguntaron a nadie. A nadie. La respuesta es a nadie. Hay un detalle de la novela de Tolkien que casi nadie recuerda. Los Palantiri, las piedras videntes que dan nombre a esa empresa, no eran solo herramientas para mirar. Quien las usaba quedaba también expuesto a aquel que controlaba la piedra principal. Saruman, el mago que se creía más astuto que todos, pasó años usando un Palantir convencido de que vigilaba a sus enemigos, pero en realidad el enemigo lo había estado usando a él. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde, y su voluntad ya no le pertenecía, y resulta que su reino tampoco. No me invento la metáfora, la eligieron ellos, llamaron a su empresa así, Palantir, con plena conciencia, y eso debería decirnos algo tal vez, ¿no? Igual es casualidad. Pero quiero que pienses una cosa antes de cerrar este contenido. Esto que estamos describiendo no es algo que le pase a otros, no es algo que le ocurra a los políticos, a los gobiernos, a un sistema abstracto del que tú y yo somos espectadores. Cuando un algoritmo decide qué barrio de tu ciudad recibe la próxima redada, eres tú quien vive en ese barrio, o conoce a quien vive allí. Cuando un sistema propietario decide qué historial clínico se cruza con qué otro,
Es tu madre, tu padre, tu hijo quien pasa por ese hospital. Cuando una plataforma extranjera decide quién accede a una ayuda agraria, es tu vecino agricultor, tu primo del pueblo, tu propio bolsillo, a través de los impuestos que pagas. Esto no le pasa al Estado, esto te pasa a ti y a mí. Lo que ocurre es que entre tú y la decisión hay tantas capas de intermediación, tanta jerga técnica, tanto contrato opaco, tanta basura en los medios, que has dejado de verlo. A dejar de verlo es exactamente la condición que necesita el sistema para seguir creciendo sin ninguna oposición, que no lo veas. No te estoy pidiendo que salgas a la calle, no te pido que firmes manifiestos, no te estoy pidiendo nada, yo no te pido nada. Solo, en todo caso, que dejes de aceptar la idea de que esto es complicado, lejano, ajeno, no va conmigo, porque no lo es. Y si conoces a alguien que cree que esto le es ajeno, explícaselo. Es muy sencillo, es lo más viejo del mundo, está vestido con palabras nuevas. Alguien construye una infraestructura, tú dependes de ella. Quien controla la infraestructura te controla a ti, tan antiguo como los acueductos romanos, tan moderno como un servidor en Virginia. La diferencia con los romanos es que entonces sabías quién era el César. Hoy ni siquiera sabes pronunciar correctamente el nombre de quien decide esto. Étienne de la Boëtie escribió en 1576, con apenas no llegaba a 18 años, una frase que aún no hemos terminado de entender. Decía que los tiranos no son fuertes porque tengan ejércitos, sino porque los pueblos consienten obedecerlos. Y añadía: resolveos a no servir nada y seréis libres. No os pido que los combatáis, ni que los derribéis, sino solamente que dejéis de sostenerlos. Quitarles el consentimiento. Eso es todo. No hay otra forma. Nunca la ha habido. Que nos pidan consentimiento. Que podamos decidir. Y si no, denunciémoslo. Con noticias de Córdoba, y no son nada buenas, que tienen que ver con una encuesta que hace mensualmente. Fíjate vos quién la encarga esta encuesta. La Cámara de Almaceneros y Autoservicios de la provincia de Córdoba. Córdoba, que es una empresa, qué mal que estoy, perdón, sí. Ténganme paciencia. Es una provincia ganadora del mileísmo, muy ¿no? Creador, que cree en este tipo de modelo. Pero además, ¿sabes cuántas veces viajó? Tengo el dato, ¿cuántas veces viajó Milei a Córdoba? ¿Cuántas? Muchas. 9 veces. 9 veces. A algunas provincias no fue nunca. Y a Córdoba fue 9 veces. Me gustaría ver cómo le va en la 10ª vez. ¿Qué pasó? A ver. Porque los datos son de la provincia de Córdoba, del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas de la Cámara Empresaria que acabo de mencionar. Y hacen una encuesta con los clientes, con las familias y arroja estos resultados para el mes de abril. Le preguntan, por ejemplo, encuesta de hogares, ¿pudo acceder el grupo familiar a la canasta básica alimentaria en el mes de abril? ¿Por sí o por no? Respuestas: que sí, el 43%, que no, el 57%. A la canasta básica. Repito, familias que pudieron acceder a la canasta básica alimentaria, 56,8% es el número exacto que dan, o sea, más de la mitad, bastante más de la mitad, no accedieron a la canasta básica alimentaria. ¿De qué manera accedieron a los alimentos básicos la familia? ¿Con recursos propios? ¿Otro tipo de recursos? Recursos propios, 28,6%. 71,4% ayuda estatal. Mira. Aguache, tarjeta alimentar y otros. Claro. Recursos, acceso a alimentos básicos. Con recursos propios, solamente el 28,6%. ¿Debieron financiar la compra de alimentos? O sea, tomar deuda pero para pagar alimentos. Específicamente para compra de alimentos. No tuvieron que recurrir a eso. El 11%. No. Brutal. Sí, el 88%, es más. No exageré, porque hay un 1% que no sabe, no contesta. Repetí la pregunta. ¿Debieron financiar la compra de alimentos en el mes de abril a las familias? ¿Cuántas en Córdoba, familias en la provincia de Córdoba, ¿no? Que no necesitaron financiar la compra de alimentos, el 11%. No, el 88% sí. ¿De qué forma la financiaron? El 40% con fiado del propio comercio. Claro, los comercios de cercanía. Que te conoce, el comercio de toda la vida. Con tarjeta de crédito, el 38%. 40% el primero, dijimos 38% con tarjeta de crédito. Con dinero prestado, el 10%. O sea, las tres variantes que tiene el tema del endeudamiento
familiar. Con lo cual, la conclusión que saca el estudio dice, estos indicadores, dice, el endeudamiento familiar, la financiación del consumo comienza a mostrar signos de saturación, con tarjetas al límite y formas crediticias que se agotan. No, y además son bolas de nieve, porque, a ver, hagamos una bajada lógica, diría. Sí. Yo no uso el sentido común, intento, pero una bajada lógica. Sí. O sea, si vos estás endeudándote para pagar alimentos, es que ese endeudamiento se multiplica por una cantidad de cosas de tu vida. Claro. ¿No? Con lo cual se supone que estás al límite del límite del límite. Sí, claro. Con lo cual se supone que arrancaste una bola de nieve que muestra este dato de saturación. Claro. ¿Y qué pasa después de la saturación? Pasa una situación peor. Catástrofe, ¿no? Claro. Porque yo te lo traduzco en términos económicos, si quieres, digamos. Una cosa es que te tengas que endeudar para alimentarte un mes que circunstancialmente no cobraste tus ingresos. Claro, exacto. Entonces, cuando recobro mis ingresos, me repongo y te digo, te pago lo que me debías o te pago una parte de lo que me debías. Si el endeudamiento es una constante... Por así, tus ingresos son los que no alcanzan, quiere decir que el mes que viene vas a tener el mismo problema, más el problema de la deuda que tuviste este mes. Pero, Rulo, y al otro mes vas a tener el problema que los ingresos no alcanzan, más la deuda de los 2 meses anteriores. Pero si te endeudas para alimentarte, ¿cómo te vestís? ¿Cómo mandás a los chicos con lo mismo que tenías hace 4 años o el tiempo que llevas de eso? Agrego una cosa también para pensar ahí, que es, obviamente ahí habla del endeudamiento con tarjetas de crédito, que por supuesto la gente después no paga el mínimo de la tarjeta, que es una de las tasas de interés más complicadas que tiene. Exactamente. Y también hay que mirar todo el sistema de acceso a préstamos virtuales con las billeteras, que algunas también tienen tasas de interés altísimas, efectivas anuales. Sí. Digamos, se empieza a armar una bola. Fíjate que, Manu, que acá vamos a un caso más básico, el endeudamiento con los comercios. Sí. La encuesta de los almaceneros. Entonces los almaceneros se dieron vuelta y hicieron una encuesta sobre sí mismo. Claro. ¿Qué pasa con el fiado? Y dice, fiado con morosidad, 27%. Claro, el que no paga. El que te promete pagar tal día y no paga. Te pago, pero ya te pago y no te paga. En condición de incobrabilidad, el que ya no te va a pagar, 17%. Entonces la conclusión, cierra así el informe, dice, estos indicadores configuran un escenario donde el acceso a la alimentación deja de ser garantizado por los ingresos corrientes y pasa a depender crecientemente del endeudamiento y la asistencia pública. Con lo cual se va consolidando una dinámica de alta fragilidad social estructural. Esto dicho por una organización empresaria y de la provincia de Córdoba. Alta fragilidad social es la mecha está a punto de prenderse. Sí, y estructural dice que no se soluciona por sí misma, quiere decir. Claro. Que no se apaga esa mecha. Sí, no se apaga sola. No se apaga. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta, el vecino que corta la calle, tu pareja, tu hijo, tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros, casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta. Porque es cotidiana. Y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado,
el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada, para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente.
porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido.